Jóvenes de la sección K, tengan todos muy buenas tardes. Un poco con disculpas por haber empezado un poquito tardío, pero tenía algunas cuestioncitas por acá. Quiero comentarles que hoy me referiré a algunos temas muy puntuales, como lo son precisamente los procesos constitucionales. Pero antes de ello, hablaré sobre algunos temas que tienen que ver con nuestra materia, que es el derecho procesal constitucional. Fíjense, mis respetables y honorables alumnos de la sección K, que quiero traer a cuenta esta temática porque tiene que ver muchísimo con la materia que estamos estudiando. Resulta que esta semana que concluyó, el Ministerio Público, a través de su fiscal general de la República, planteó una acción de amparo indicando que varios tuiteros, que ya se identificaron muy bien, que no se esconden, que dan la cara, han indicado el Ministerio Público que a través de estos tweets se está limitando el derecho del Ministerio Público de ejercer la acción penal y de poder hacer la investigación correspondiente. Repito, acción de amparo que fue promovida por la fiscal general de la República. El amparo lo han desvirtuado el Estado mismo. Fíjense ustedes cómo define. Me pongo a hablar ya del amparo, que ya es parte de la temática que me toca dar. Según el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice que se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas. No dice a las instituciones. O sea, la mística fundamental del amparo es que este instituto se ha creado con el propósito fundamental de proteger a las personas, no a las instituciones, contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Sigue diciendo la norma, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Esta es la definición que nos da el artículo 265 de la Constitución en relación al amparo. La misma Corte de Constitucionalidad, al referirse a este tema, ha dicho lo siguiente: de ahí la facultad de las personas de acudir a este instituto, que habrá de utilizarse conforme su naturaleza y la ubicación que tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico, a efecto de obtener la protección que con él se pretenda. Para promover amparo como medio extraordinario de protección de aquellos derechos, debe darse cumplimiento a requisitos esenciales que determinan su procedencia y hacen viable la reparación del agravio causado, como lo son la legitimación de los sujetos activo y pasivo. Esto significa que le cause un daño, la resolución, acto de autoridad, ¿verdad?, que en este caso no es así. El de oportunidad en el plazo, la ley establece que para interponer el amparo son 30 días en materia administrativa o judicial y en materia política son 5 días, que debe interponerse dentro del plazo fijado por la ley específica que lo regula, salvo casos de excepción que contempla. C, el de definitividad, o sea que se hayan agotado todos los recursos ordinarios correspondientes, porque previamente al acudir al mismo ha debido procurarse la tutela ordinaria de tales derechos en la jurisdicción correspondiente y por los procedimientos y recursos idóneos establecidos en la ley. La ausencia de cualquiera de tales elementos imposibilita otorgar la protección solicitada, siendo imperativo para el Tribunal de Amparo
examinar la concurrencia de los mismos, así como de los requisitos formales del caso, como materia que debe someterse a análisis. Sigue diciendo la Corte de Constitucionalidad, el amparo protege a las personas contra las amenazas. Dice personas, no está diciendo Ministerio Público, no está diciendo Corte Suprema de Justicia, no está diciendo Procuraduría General de la Nación, contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio cuando la violación hubiera ocurrido. Procede siempre que las leyes, disposiciones, resoluciones o actos de autoridad, óiganse bien lo que dice claramente, procede siempre que las leyes, disposiciones, resoluciones o actos de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Aquí el amparo fue interpuesto en contra de las personas que han emitido su opinión en los Twitter, manifestando el caos que se vive en esta institución. De conformidad con este principio, el amparo se contrae a dos funciones esenciales, una preventiva y una restauradora, para establecer su procedencia cuando se denuncia amenaza de violación a un derecho garantizado por la Constitución. Bueno, y así, este es el marco constitucional que nos fundamenta del por qué el Ministerio Público no podía haber ocurrido por esta vía. Y lo hicieron erróneamente porque acreditó su personería con un documento de su anterior ejercicio como fiscal, y luego ahora hay un nuevo ejercicio que se inició con el señor Giammattei. Resulta que estas personas, a las que ella solo en algunas partes dio algunos nombres, no puso el nombre completo, que se denominaban de tal y tal forma, todas estas personas acudieron a la Corte de Constitucionalidad a través de una figura que se denomina amicus curiae. Este instituto de derecho constitucional lo que plantea es darle intervención a un tercero ajeno aparentemente al proceso, toda vez que ella no pidió que se les corriera audiencia en lo absoluto a ellos. Entonces ellos, haciendo figura de este instituto del amicus curiae, que es un instituto de derecho constitucional, ocurren ante la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad?, con el propósito de poder coadyuvar en forma interpretativa a la Corte de Constitucionalidad en el presente asunto. Ustedes, como futuros abogados, pues deben ir sabiendo esto y vean cómo es de concurrente nuestra materia en la actual coyuntura política que está viviendo el país. Insisto, el amparo ha sido creado para proteger a las personas en contra de los abusos de los poderes públicos, y no ha sido instituido en contra de los abusos que las personas puedan hacer en contra de instituciones. Y aquí no han habido abusos. Las personas que han escrito, que han dado sus ideas en los twitters, lo han hecho sobre la base del principio de libre emisión del pensamiento, ¿verdad? Entonces, así las cosas, vemos cómo se nos plantea el panorama desde el punto de vista constitucional, ¿verdad? Hay un caos, y lo más complicado resulta que el día de hoy fueron a practicar un allanamiento a la casa de los padres del exfiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, quien tuvo que salir de Guatemala so pena de que lo metieran preso. Pues el día de hoy fueron a hacer un allanamiento a la casa de Juan Francisco Sandoval, a la colonia San Antonio, en el municipio de Villanueva. Empero también capturaron a la fiscal que estaba llevando los casos de ellos, ¿no? Y resulta que cuando la fiscal llega hoy al juzgado, el juez pretende, a través de una nota, decirle: mire, fíjese que estoy muy ocupado, no voy a poder
hacerle el motivo de su detención de manera verbal, sino que se lo hago por escrito. Eso es ilegal. Lo que se está viviendo es una etapa de venganza en el tema de la justicia. Y lo más, hoy acabo de leer un Twitter ahorita de las noticias y dicen, se encontraron en la casa de los padres del licenciado Francisco Sandoval dinero y armas. Solo el que no conoce lo timan y tratan de tergiversar las cosas. Resulta que el señor padre de Francisco Sandoval es comerciante. Él tiene unos grandes camiones. El señor se dedica al comercio de hace años. Armas, pues obviamente ha de tener armas para protegerse, ¿verdad? Maneja dinero, porque él es comerciante. Él trae producto de Puerto Barrios hacia el sur de Guatemala y se expende en los mercados de la capital. Entonces, vean ustedes cómo han estado tergiversando esto. Y resulta que la señora, al interponer el amparo, está pidiéndole a la Corte que le ordene al Procurador de los Derechos Humanos que el Procurador de los Derechos Humanos solicite medidas de protección para ella ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque su actividad como fiscal está siendo amenazada al no permitir que la Fiscalía pueda iniciar los procesos de persecución penal, así como de investigación en materia criminal. Saqué a cuenta y les dije a ustedes que nuestra materia, el derecho procesal constitucional, es una figura importante en el tema de la justicia constitucional. Bueno, por lo menos les he dado un bosquejo a priori de lo que es el amparo y cómo se interpreta la figura del instituto denominado el amicus curiae, ¿no? Que no es ni más ni menos que un tercero ajeno al proceso, que coadyuva en forma interpretativa a la Corte de Constitucionalidad. Y sigo insistiendo, en este caso de la señora, los particulares no realizan actos, no emiten resoluciones, ¿verdad? Que en cierto momento no emiten leyes, disposiciones o resoluciones o actos que lleven implícito violación a los derechos que establece la Constitución. Pero les sigo comentando. Resulta pues que así las cosas. Hoy la Corte, y ellos solicitaron, me refiero a la Fiscalía General de la República, solicitaron que se les otorgara el amparo provisional en esa línea, ¿no? En el sentido de que también se le indicara a las autoridades del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional que esas manifestaciones que se están llevando a cabo por parte de ciudadanos frente al Ministerio Público, así como en los departamentos, entonces vino la Corte y ya resolvió acerca del amparo provisional. Y en relación al amparo provisional, la Corte de Constitucionalidad el día de hoy dijo lo siguiente. Déjeme ver. Vamos a ver. Dice la Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, deniega el amparo provisional solicitado por la fiscal general Consuelo Porras. Se tiene como terceros interesados y por lo tanto como parte en el presente amparo a Fernando José Varía Santa Cruz, Raúl Arturo Figueroa, Bernardo Silva Barrera, Saúl Isaí Interiano Ramírez, Pedro Rafael Maldonado Flores y al Procurador de los Derechos Humanos. Esto porque ellos comparecieron el día domingo bajo la figura del Instituto del Amicus Curiae y como terceros interesados, ¿verdad? Porque ellos son los que han emitido los twitters, pues haciendo uso en el ejercicio de su libertad de libre emisión del pensamiento.
Vean pues ustedes cómo este amparo es contrario al espíritu de la propia Constitución, es contrario al amparo y a la naturaleza de la propia ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Bueno, hay que tomar en cuenta también que están iniciando esa persecución contra ellos. Lo otro, que han pretendido también iniciar acción penal en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y no les vaya a extrañar que todo esto que se está haciendo es con el propósito de no permitir que los candidatos que ganaron las elecciones el domingo antepasado, no puedan acudir a ocupar sus cargos como presidente y vicepresidenta de la República. A ver si no nos esperan acciones mayores. Entonces no se está respetando la voluntad popular sobre este tema de las elecciones. Y las entidades como el Ministerio Público están ejerciendo acciones para imposibilitar precisamente que quienes ganaron las elecciones puedan efectivamente tomar posesión de sus cargos. Bueno, esto es un poco a nivel de introducción y de un asunto que estamos viviendo en nuestro país. Resulta que la temática que hoy vamos a trabajar, y en ella están los llamados procesos constitucionales, y en ellos precisamente íbamos a referirnos doctrinariamente al origen precisamente del amparo, a referirnos precisamente al origen del habeas corpus o exhibición personal, e íbamos a referirnos precisamente también a lo que se denomina el control constitucional de las leyes y que en la doctrina se le denomina la jurisdicción constitucional orgánica. Sobre estos temas estaba establecido que yo desarrollara el día de hoy. Entonces, así las cosas, con esta primera introducción, vamos a hablar entonces acerca de los procesos más importantes de carácter constitucional, aun cuando se han desarrollado en el ámbito de la legislación civil y penal. Y estos son los relativos ciertamente a la defensa de la libertad individual. Y esto históricamente se dio en Inglaterra a través de lo que se conoció como el Writ of Habeas Corpus, o sea, el escrito de Habeas Corpus, de origen cierto, pero que actualmente ya en el siglo XIII en Inglaterra, ¿verdad? Y de dónde pasó a sus colonias, hablemos de las 13 colonias, en especial de los Estados Unidos de Norteamérica, y desde ahí emprendió una rápida expansión por todo el mundo, sobre todo en el siglo actual. Repito, el habeas corpus. El habeas corpus fue elevado a rango constitucional en nuestro país, al grado que la ley constitucional que regula el amparo, el habeas corpus y el control constitucional de las leyes se denomina Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Entonces esto tiene un rango constitucional y el habeas corpus o exhibición personal se incorporó de tal manera a ese rango constitucional por la historia devastadora que ha tenido nuestro país en el tema de violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Me refiero a los derechos humanos. Guatemala experimentó figuras como el genocidio, figuras como la desaparición forzada, figuras como los procesos de refugiados, ¿verdad? Entonces,
Guatemala se caracterizó inclusive por la desaparición de personas, por el secuestro de personas, por las torturas de personas, las cuales lamentablemente fueron realizadas por los aparatos de seguridad del Estado. Y de ahí entonces que se tuvo la necesidad de elevar a rango constitucional, y de ahí que se tuvo que elevar a rango constitucional la figura del habeas corpus, porque en Guatemala era y es y sigue siendo sistemática la violación a los derechos fundamentales de las personas. El peor de los ejemplos es lo que sucedió el día de hoy. La captura de la fiscal que tenía a su cargo la defensa de varios fiscales de la famosa Comisión Internacional contra la Impunidad. El caso del mismo Juan Francisco Sandoval, el caso de la licenciada La Parra y el caso de la que hoy ella fue capturada, ¿no? Aquí hay violaciones fundamentales a los derechos humanos y ahí, ante esas circunstancias, debería de proceder la exhibición personal. Pero la pregunta es, ¿tenemos garantías suficientes del Poder Judicial para que se respeten esos institutos? Yo lo someto a la duda. Bueno, entonces sigo insistiendo, el primer instituto que estamos estudiando es el habeas corpus o exhibición personal, uno de los procesos más importantes de carácter constitucional que, si bien se ha desarrollado en el ámbito civil y penal, hoy ha sido elevado a rango constitucional, y a este se le denominan procesos que están enderezados a la defensa de la libertad individual de las personas. Y cómo estos se empezaron a manejar en Inglaterra a través de lo que se conoció como los escritos de habeas corpus, de origen cierto, que fue ahí en Inglaterra, allá por el siglo XIII, y que posteriormente pasó a sus colonias, principalmente a las 13 colonias en Estados Unidos de Norteamérica, y de ahí que emprende un largo periplo de expansión por el resto del mundo. Casi la mayor parte de los países de origen sajón en legislaciones dispersas, ¿verdad?, han manejado el habeas corpus o exhibición personal con elementos meramente procedimentales, ¿no? Y ahí en esas exhibiciones personales se encuentra la raigambre del famoso caso Marbury versus Madison. Se entiende que la exhibición personal o el habeas corpus son trámites sencillos y, como puede apreciarse, están vinculados ciertamente a la defensa de los derechos fundamentales. Esto es lo que se conoce como jurisdicción constitucional de la libertad, que en realidad debería de calificarse como procesos constitucionales de la libertad o de las libertades. El habeas corpus se ha extendido muy prolijamente, muy ampliamente en toda América Latina, y si bien en algunos países tiene otro nombre, por ejemplo en Chile se le conoce como amparo, en Centroamérica sí el nombre prudente de exhibición personal. Bueno, déjenme decirles entonces pues que el habeas corpus se encuentra regulado en nuestra propia Constitución Política de la República de Guatemala, donde se establecen los principios de esta institución tan importante, y así está establecido en el artículo 263 de la Constitución, que dice: quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufrir de vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite
o el juez o tribunal lo juzgare pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Bueno, miren tan importante cómo está regulada esta figura en la propia Constitución y en la propia Ley de Amparo. En la propia Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, así se encuentra regulado, ¿verdad? Y la definición que se nos da en el artículo 82 de la Ley de Amparo viene siendo casi la misma que está establecida en la propia Constitución. Vean pues, incluso yo en una de las sesiones anteriores les hablé de algunos principios básicos que establece la propia Constitución, ¿no? La Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 6, si no estoy equívoco, de que se me ve, ¿sí? Sexto, dice: ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante del delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial, subrayo esto, competente, en un plazo que no exceda de 6 horas. La fiscal que hoy fue detenida efectivamente fue puesta a disposición de la autoridad en un plazo no mayor de 6 horas. Pero el artículo siguiente es importante, el artículo 9, interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. Y resulta que a la fiscal no le escucharon su declaración, sino que simplemente le hicieron saber el motivo de su situación y le programan su primer declaración para otro día. Eso es una violación al artículo 9 de la Constitución, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Si hay una orden de detención, se entiende que el Ministerio Público ya tiene la investigación para irla a exponer ante el juez, decirle: yo, señor juez, tengo esta investigación y por tales razones pido que esta señora quede sujeta a proceso penal, ¿eh? Pero entonces no la hay y se viola el artículo 9 de la Constitución. Bueno, sale por esto que me estoy refiriendo básicamente al habeas corpus o exhibición personal, que es una figura de raigambre inglesa allá por el año, como he dicho, del siglo XIII en Inglaterra, como esta se movió a las colonias de Inglaterra, o sea, las 13 colonias norteamericanas, y cómo esta inició un largo periplo por todo el mundo, y cómo, por ejemplo, recibe los nombres en el caso de Chile como amparo y en el caso de Guatemala como en Centroamérica como exhibición personal. Bueno, hemos hablado entonces de la exhibición personal. Vamos a referirnos a la otra garantía procesal de orden constitucional, y me refiero básicamente al amparo. El amparo es otro instrumento de defensa de libertad, y la creación histórica obedece básicamente al constitucionalismo mexicano, y que desde la segunda década del siglo pasado se ha extendido en forma vertiginosa por todo el continente americano, incluso en España, por obra del jurista mexicano y entonces residente en España, Rodolfo Reyes. El modelo mexicano es de gran alcance y muy complejo por cuanto representa una modalidad de protección de todos los derechos que podríamos calificar de integral, por esa amplitud de su cobertura. Sin embargo, vale la pena indicar que la grandeza del amparo mexicano para algunos es trágica, toda vez que su influencia ha sido enorme, por cuanto que es un modelo integral y que este se ha regado, por ejemplo, en toda Centroamérica, donde ya se tenía el habeas corpus,
y adoptaron el amparo por esa época y así nació la modalidad del amparo con un sentido mucho más amplio, ¿verdad? Unido al derecho de la libertad de las personas. Ah, el amparo ha recibido diferentes denominaciones, ¿no? Por ejemplo, en Chile se le conoce como recurso de protección, en Colombia como acción de tutela y en Brasil como mandato de seguridad. Vemos pues entonces cómo el amparo es un instituto que responde al constitucionalismo mexicano y cómo este ha tenido gran influencia por todo el mundo, principalmente en América, y cómo ha sido este autor mexicano, Rodolfo Reyes, el creador de la misma, y cómo lo han adoptado en América, en Centroamérica, y cómo la propia España también ha hecho uso de esta figura. Pero insisto, la figura del amparo fue creado, su naturaleza, por la constante expansión abusiva de los poderes públicos. Por esa circunstancia se creó el amparo. Y estos poderes públicos que abusaban constantemente de los derechos fundamentales de las personas. El amparo no fue creado para proteger a las instituciones que son las principales violadoras de los derechos fundamentales. Bueno, ahora hablemos de lo que en la doctrina se denomina jurisdicción constitucional orgánica. Es lo que algunos denominan procesos constitucionales orgánicos, que están destinados precisamente a la protección de la Constitución ante las leyes y demás normas que pretenden desconocerla. Otros técnicamente le denominan control constitucional de las leyes. Hay dos grandes modelos que inciden precisamente en el proceso del control constitucional de las leyes, y uno es el modelo clásico que se originó en Estados Unidos a principios del siglo XIX, que se conoce como el caso concreto, sobre un caso, y se perfeccionó mediante acciones específicas de inconstitucionalidad, lo que se llama el control abstracto, que tiene sus orígenes precisamente en el modelo europeo llamado kelseniano o modelo concentrado, principalmente en Europa a mediados del siglo pasado. Y si bien esto se encuentran sus antecedentes, como se ha dicho también, en América Latina desde el siglo XIX, como se ha demostrado en algunas investigaciones. Este tema del control constitucional de las leyes se materializa, por un lado, lo que se conoce muy gráficamente como inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Se le denomina inconstitucionalidad de leyes a casos concretos porque estos se dan en un caso concreto, en un proceso penal, en un proceso civil, en un proceso familiar, en un proceso niñez o adolescencia, en un proceso contencioso administrativo, etc. Entonces, por ahí viene la temática del control constitucional de las leyes, que estos procesos están destinados a la protección de la Constitución ante leyes y demás normas que pretendan desconocerla. Se considera que el principal creador de la legislación se llama organismo legislativo, y se cree que los señores diputados están en plena conciencia de que las leyes que emiten están cargadas de constitucionalidad y que bajo ningún punto de vista van a tener vicio de inconstitucionalidad. Pero resulta que muchas leyes que emanan del organismo legislativo tienen vicio de inconstitucionalidad, o sea, son contrarias a la propia Constitución o leyes constitucionales, ¿no? Y que, para el caso nuestro en Guatemala, los dos grandes modelos que persisten son el modelo americano, llamado también modelo difuso, que es el que conoce acerca de inconstitucionalidad a casos concretos, y que en la legislación guatemalteca
todos los órganos jurisdiccionales tienen la competencia para conocer acerca de estas inconstitucionalidades al caso concreto, incluso hasta antes de que se dicte sentencia, incluso hasta antes que se dicte sentencia en materia de casación. Y por el otro lado tenemos el sistema europeo llamado abstracto, o también kelseniano o austriaco por sus orígenes, ¿no? En este caso es aplicable al planteo de inconstitucionalidades de carácter general, total o parcial, ¿no? Y estas se plantean en contra de leyes o disposiciones que sean precisamente contrarias a la Constitución. Y sobre este punto precisamente nuestra Constitución Política de la República de Guatemala nos habla sobre este punto y dice lo siguiente. En el capítulo tercero, inconstitucionalidad de leyes, la diferencia objetiva que resulta entre la inconstitucionalidad en caso concreto y la inconstitucionalidad de carácter general reside en que aquella resuelve la inaplicabilidad al caso específico de la ley declarada inconstitucional, en tanto que la segunda quedará sin vigencia con efectos erga omnes. Lo que nos está diciendo acá que cuando se plantea una inconstitucionalidad al caso concreto, lo que se va a buscar es la desaplicación de esa norma a ese caso concreto. Termine ese caso concreto y la norma recobra su vigencia. En tanto dice que la inconstitucionalidad de carácter general, cuando una ley es declarada inconstitucional, esta quedará sin vigencia con efectos erga omnes, o sea, efectos contra todos. ¿Verdad? Y el artículo 266 de la Constitución nos habla acerca de la inconstitucionalidad a casos concretos y nos dice, en casos concretos y en todo proceso, o sea, en cualquier proceso, de cualquier competencia, jurisdicción, puede ser materia, ahorita que está en boga en materia electoral, o en cualquier jurisdicción, o instancia y en casación, antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal, dice, deberá pronunciarse al respecto. Eso es lo que dice la Constitución. Y cómo lo ha interpretado la Corte de Constitucionalidad, pues ha dado una opinión muy extensa sobre esto, que hoy no me referiré a ese punto el día de hoy. Luego está el otro tema, que es la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Y dice el artículo 267 de la Constitución, las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Y luego la Corte emite como 4 sentencias ya sobre este punto y deja sentada su opinión acerca de la naturaleza de este tipo de acciones. Bueno, con eso he hablado básicamente de las 3 garantías fundamentales. He hablado del habeas corpus, he hablado del amparo y he hablado del control constitucional de las leyes, lo que en la doctrina se conoce como jurisdicción constitucional orgánica. Pero en vista que ya vimos qué son estos institutos, ahora corresponde hablar cuáles van a ser los órganos constitucionales que tienen a su cargo llevar adelante este tipo de garantías constitucionales. Y para eso dice que a quien le corresponde conocer acerca de un litigio o conflicto constitucional, ¿quién lo va a resolver? Dice que este es un asunto que le corresponde básicamente a la magistratura constitucional. Y todo este tema de la magistratura constitucional está debidamente desarrollado en nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, y nos habla de la competencia en materia de amparo, en materia de exhibición personal, en materia de control constitucional de las leyes, ¿no? Entonces, este tema de la competencia está establecido a partir del artículo
11 de la Constitución. Por ejemplo, dice que corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, en los amparos que sean interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente o el vicepresidente de la República. Aquí nos está dando la competencia de qué facultades tiene la Corte de Constitucionalidad para conocer de amparos enderezados en contra de las instituciones y personas anteriormente mencionadas. Y luego, se lo cito como ejemplo, ¿qué competencia tiene la Corte Suprema de Justicia en materia de amparos? Dice que tienen competencia para conocer de amparos que se interponen en contra del Tribunal Supremo Electoral, en contra de los ministros o viceministros cuando actúen como encargados del despacho, en contra de las salas de las Cortes de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda Instancia de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo, en contra del Procurador de los Derechos, en contra del Procurador General de la Nación, en contra del Procurador de los Derechos Humanos, en contra de la Junta Monetaria, en contra de los embajadores o jefes de misión diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero y en contra del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Bueno, y así lo sigue desarrollando en el artículo 13, dice qué tipo de amparos puede conocer las Cortes de Apelaciones. En el artículo 14 nos dice competencia de los jueces de primera instancia, ¿verdad? Y de la misma manera así está desarrollada la competencia para el control constitucional de la ley, y de la misma manera está así establecido para el control constitucional que le corresponde a los jueces de primera instancia, ¿no? Repito, competencia de la Corte de Constitucionalidad, competencia de las Cortes de Apelaciones, competencia de los juzgados de primera instancia, inclusive que los juzgados menores, pues si bien no se les da competencia, pero pueden recibir, conocer y elevarlo al órgano que tiene competencia para esto. Así que estamos ya por finalizar este tema. Solo dar el último anuncio e informarles que unos alumnos me estuvieron preguntando acerca de los que no lograron examinarse la semana anterior. Decirles que la prueba la haré este día miércoles a las 6 de la tarde para quienes no lograron examinarse. La misma se realizará el día miércoles a las 6 de la tarde. Será un examen diferente, por favor, les solicito que se preparen para lo mismo. Luego, más adelante, yo desarrollaré otros cuestionarios que van a tener una ponderación. Ya esta semana que pasó, antes del examen, les hice 2 comprobaciones de lectura. Luego vendrá otra que también va a ser sometida a conocimiento de ustedes para ir evaluando estos temas que estoy abordando. Así que por ahí estaría concluyendo yo el día de hoy mi participación y quiero desearles a todos que tengan muy buenas tardes, por favor. Muchas gracias. Ella me dijo que solo le diera clic aquí, mira, Gretel. Aquí donde tiene la flechita. Vaya, ya le di y me salió eso.